Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Feliz noche. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite llegar a esta noche de miércoles de escudriñando las Escrituras. Amén. Estamos ya hoy por concluir el tema número 11 de Pablo y la ley, del seminario Pablo y la ley. Estamos en el tema número 11 de la Torá de nuestro guía. Así que vamos a orar para dar conclusión a este tema y la próxima semana, con la ayuda del Eterno, estaremos dando inicio al tema número 12. Amén. De Pablo y la ley. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baet, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso. Te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos consuele, que tu palabra nos edifique, Padre amado, y te pedimos sabiduría de lo alto para comprenderla, para ponerla por obra y asimismo poderla también enseñar a los demás. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gloria a su nombre, familia. Para todos los hermanos que están también viéndonos quizás por primera vez en el canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal. Roeg William Castro, ahí tenemos por sobre 100, 800, 900 videos de estudios. Amén. Y sobre todo para que puedan ver este tema de Pablo y la ley. Hasta el momento llevamos 11 temas. Para poderlo entender completo hay que mirarlo desde el principio. Amén. Es un tema un poquito complejo, pero sí es entendible. Tratamos de hacerlo lo más sencillo que podamos para que nadie tenga dudas. Y como siempre decimos también, familia, es bueno observar y escudriñar. Amén. Validar la información con Biblia en mano y todo el material que podemos brindarles con mucho gusto para que usted pueda validar la información. Así como dice el maestro, no nos crea nada, escudriñelo todo. Bien. Gloria a su nombre. Bien, familia, estamos en el tema número 11 de Pablo y la ley. Este es el seminario, la Torá nuestro guía. Amén. Hoy vamos a dar conclusión. Bien, entonces hemos venido hablando, vamos a tomarlo de aquí rápidamente para hacer un repaso veloz de lo que venimos hablando. De Gálatas, sobre todo hemos estado basándonos en la carta a los Gálatas. Amén, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensato, quien os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bien, este seminario trata básicamente de lo que Pablo escribe a los Gálatas, la iglesia o la Quejilá en Galacia. Galacia, que es una región en Turquía donde el apóstol Pablo estuvo trabajando en su obra misionera, en su obra apostólica, abriendo lugares de enseñanza. Y cuando Pablo se retira de Galacia, vinieron un factor, o bien vinieron un grupo del judaísmo que vinieron a entorpecer o a torcer las enseñanzas que Pablo estaba predicando. Entonces, que todavía ellos traían ese judaísmo del fariseísmo y que enseñaron a los hermanos en Galacia, a las congregaciones en Galacia, que no bastaba con creer en Yeshua para ser salvos, sino que tenían que cumplir todas las obras de la ley. Amén. Y de eso ha venido tratando todo este seminario. Y entonces, el apóstol Pablo, en este tema que hemos venido tocando, Pablo está hablando
que la Torá es una guía. La Torá o la ley de Dios, como se traduce en las Biblias al español, es la guía. Amén. Cuando dice, por ejemplo, porque el fin de la ley es Cristo, amén, está hablando, la traducción correcta sería que el propósito de la ley es llevarnos a Mashiach. Amén. Entonces, por eso Pablo reclama a los Gálatas, dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién los embrucó? Para que ahora ustedes que comenzaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. Entonces, estuvimos también hablando que caminar en el espíritu, por ejemplo, es guardar la palabra de Dios, es guardar la ley de Dios. Y las personas que se basan en cumplimientos de mandamientos de hombres, que a estos mandamientos de hombres Pablo le llama las obras de la ley. Entonces, obras de la ley no se refiere a guardar la ley de Dios. Obras de la ley se refiere a guardar y seguir los mandamientos impuestos por los hombres. Por eso en Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, el oír con fe, amén, es creer al Señor. Una vez que nosotros venimos al Señor a través de Yeshua HaMashiach, que obtenemos nuestra salvación, porque la ley nunca fue dada para salvación, sino que nos es un guía, es un estilo de vida para aquellos que una vez que hemos venido al Señor, amén, podamos seguir viviendo de una manera correcta. Bien, eso es básicamente lo que hemos venido hablando. En este seminario hemos explicado lo que son las obras de la ley, la expresión obras de la ley, que no significa guardar la Torá. Las obras de la ley significan desviarse de la Torá para seguir los mandamientos de los líderes judíos y en este caso hasta de los líderes cristianos. Porque cuando hablamos de las obras de la ley, aún dentro del sistema religioso, llámese cristiano evangélico, cristiano católico, tienen obras de ley. Esas obras de ley son mandamientos impuestos por hombres. Entonces, el apóstol Pablo, enojado con la iglesia de Galacia, con la asamblea de Galacia, se enoja porque ellos dejaron de seguir la ley de Dios para ahora comenzar a cumplir mandamientos de hombres. Gálatas 3, versículos 2 al 3 dice, esto solo quiero saber, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Comenzar en el Espíritu quiere decir que ellos habían entendido la enseñanza del apóstol Pablo y cómo se debe guardar la ley de Dios. Pero ahora los que vinieron a meterle una doctrina y Pablo le llama un evangelio diferente y dice, y no es que haya otro evangelio, no es que hay dos opciones de evangelio y que las dos opciones son buenas y que usted se puede inclinar a una o a la otra y seguir en un buen camino. No, hay un solo camino y esa es la palabra de Dios. Hay un solo camino, el cual está regulado por el Eterno. Y si nosotros seguimos por ese camino, vamos a hacer las cosas correctamente. Aunque al otro pareciera que sí es igual, pero no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a donde quedamos. Su nombre es Gloria. Página 165. Eso es básicamente lo que hemos venido viendo en lo que es este seminario. ¿Ok? Vamos a tomarlo de aquí. Gloria a su nombre. Gálatas 3:13 dice, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Hemos venido explicando también ciertos versículos y pasajes, aislados que muchas veces se toma dentro del sistema religioso para generar doctrina. Uno de estos pasajes es este de Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando se toman de esta frase que yo tengo remarcado aquí en el folleto, dice, el Mesías nos redimió
nos rescató de la maldición de la ley. No está diciendo que la ley como tal es maldición o que la ley como tal es maldita y que si usted guarda la ley de Dios está bajo maldición. Eso no significa. Lo que significa es que en la ley de Dios, dentro de la ley de Dios, está establecido una maldición para aquellos que no cumplen con la ley de Dios, para aquellos que violan la ley de Dios. ¿Ok? Eso se refiere a Gálatas 3:13. Y eso es lo que Pablo está explicando. Bien. Dicen Deuteronomios 11:26 al 28, mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Versículo 28. La maldición, ¿en qué consiste la maldición? Si no escucháis los mandamientos de Yahweh nuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, la bendición es seguir los mandamientos de Dios. La maldición es para aquellos que violan los mandamientos de Dios y no los cumplen. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, que el Mesías nos redimió de la maldición. ¿Por qué? Porque todos habíamos violado la ley de Dios, pero él vino, murió en la cruz, murió en el Calvario, derramó su sangre, nos limpió, nos redimió, nos rescató para que ya ese peso de maldición que estaba sobre nosotros ya no lo tuviéramos más. Es como decir, como decimos popularmente, es borrón y cuenta nueva. Es ahí. Entonces, donde usted y yo, ahora que el Señor nos redimió de esa maldición, es de darnos la oportunidad, ¿ve? Para que ahora que nos dieron cuenta nueva, sigamos ahora nosotros por el camino correcto, cumpliendo los mandamientos de Dios. Es como cuando alguien va a una corte, ha cometido un delito y el juez decide exonerarlo. El juez decide darle libertad, pero con una salvedad. Como le dijo el Señor a la mujer adúltera, vete y no vuelvas a hacer lo mismo. Vete y no peques más. El Señor nos da la libertad de esa maldición que está escrita en la ley de Dios para aquellos que violan la ley de Dios. Nos redimió, nos rescató y nos da una segunda oportunidad para que ahora sí podamos ver las cosas claras, podamos que sea inscrita esa ley en nuestro corazón y podamos ser guiados por la Torá, por un camino recto y correcto, porque ahora ya entendemos que todo lo que habíamos hecho anteriormente, habíamos violado la ley de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Sí. O sea, si la persona no quiere obedecer o guardar el Shabbat, no está obligada. Ok. Una vez que la persona, ok. Esto es una pregunta, hermano Anuel, que siempre se hace. Digamos, ¿está obligado el gentil a guardar la ley de Dios o guardar el Shabbat? No, porque la ley no es para el gentil. La ley es para aquel que es parte del pueblo de Dios, el que ha sido injertado en el olivo natural, el cual es Israel. Entonces, ¿a quién se le dio los mandamientos? A Israel. ¿A quién llama Dios su pueblo? A Israel. ¿A quién llama Dios la niña de sus ojos? A Israel. Nosotros que venimos del pueblo gentil y aceptamos o venimos a Yeshua, él nos injerta en su pueblo, que es Israel, que lo denomina como el olivo natural, el cual es Israel. Y ahora nosotros que no éramos pueblo, venimos a ser parte de su pueblo. Antes que no éramos familia de Dios, ahora somos familia de Dios. Como tal, entonces, nosotros podemos ahora, tenemos la capacidad. El gentil no tiene la capacidad, que es lo que Pablo, lo hablamos la semana pasada. El gentil
el hombre carnal, el de la mente carnal, no puede guardar la ley de Dios. No puede, ¿ya? La mente carnal, el hombre carnal no puede guardar la ley de Dios. Entonces necesitamos nosotros primeramente ser convertidos. Una vez que nos convertimos y somos instruidos en la Torá. Ayer hablaba con un buen amigo mío que tenía un tiempo de no saber de él. Y me hacía varias preguntas y entonces le estuve hablando sobre estos temas. Y, y yo le decía, es que el hombre por sí solo, aunque quiera, no puede. ¿Por qué? Porque está bajo esclavitud, que es lo que Pablo viene hablando aquí, ¿verdad? Que nada difiere, que no hay una diferencia entre el esclavo y un niño. El niño, aunque es heredero de todo, no puede tomar posesión de su herencia por cuanto su mente no tiene la capacidad de sobrellevar la responsabilidad. El esclavo igual. Nosotros éramos esclavos del pecado. Necesitamos ser libres primero para luego tener la capacidad, ser instruidos. Por eso dice que el niño, mientras es niño, está bajo tutores, está bajo curadores, ¿verdad? Bajo guías, bajo ayos, para que una vez que él madure ya tenga el conocimiento pleno para que entonces pueda tomar posesión de su herencia. Yeshua nos injerta a nosotros y la Torá nos va llevando a ese camino. Por eso, por ejemplo, en este seminario tenemos un tema que se llama Pablo en el concilio de Jerusalén, que ese pasaje de Hechos capítulo 15, muchos lo toman para decir que ve que no hay que guardar la ley, nada más guárdate de no comer carne de ahogado, de no comer sangre, de no cometer pecados de idolatría y pecados de fornicación. Y se quedan con esos 4 puntos. Pero en el versículo 21 de Hechos capítulo 15 dice porque en cada Shabbat en las sinagogas hay quien enseña a Moisés, hablando de la ley de Dios. Entonces, un recién convertido se le establecen esos 4 puntos para que venga a las reuniones en Shabbat donde se enseña la Torá para que aprenda a guardar Torá. Amén. Entonces, por eso es que el gentil siempre va a estar la mente carnal, siempre va a tener ese problema en no querer guardar porque no lo entiende, porque no lo acepta. Romanos capítulo 8, vamos a buscarlo aquí. Deme un segundito, por favor. Romanos capítulo 8, si mal no recuerdo, ¿verdad? Déjeme buscarlo aquí en esta Biblia. Gloria a su nombre. Romanos 8. Y ya voy a avanzar porque no quiero dejar este tema inconcluso. ¿Qué se me hizo Romanos? Aquí está. Romanos capítulo 8. Versículo 7. ¿Qué se me hizo? Ok. Romanos 8, 7. Dice, voy a buscar otra versión. Su nombre, gloria. Voy a tomar cualquiera, entonces. Ok. Dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Porque es vida y paz, ok. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios. El hombre carnal no se puede sujetar a la ley de Dios porque tampoco puede. Porque tampoco puede. Entonces, tiene que tener una mente espiritual y para tener una mente espiritual, amén, tiene que tener una conversión a través de Yeshua.
para ser injertado en el pueblo. Entonces, es ahí. Entonces, ¿el gentil está obligado a guardar la ley de Dios? No. ¿Por qué? Porque no puede. Porque su mente es carnal. Porque la ley es dada al pueblo de Dios. ¿Sí me entienden? Amén. Bien. Avanzo. Ok, entonces hablamos también de lo que es el nuevo pacto que el Señor hace con Israel. Amén. Que en ese nuevo pacto no entra el gentil como tal. El gentil, para poder entrar en el nuevo pacto, vuelvo y repito, tiene que ser injertado en el pueblo. Romanos 11 es clave para eso. Ok, entonces, déjeme avanzar para poder terminar. Gloria a su nombre. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Esto lo hablamos la semana pasada también. Para justicia de todo aquel que cree. Lo leímos en varias versiones. Versión Torah viviente, porque el objetivo final al que apunta la Torah escrita es el Mashiach, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. En la versión judía ortodoxa del Brit Hadashah, dice Romanos 10:4, porque la meta de la Torah es Mashiach, como medio para ser justificados, amén, a todo aquel que tiene emuná, a todo aquel que tiene fe. Entonces, de ahí partimos que entonces la ley no está abolida, sino que es a través de la ley, el propósito de la ley y llevarnos a Mashiach. Okay. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos al Mesías, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por la emuná. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:24-25. En la Torah viviente dice, porque por consiguiente, la Torá funcionó como nuestro velador, nuestro ayo, cuidador, guiador, administrador legal de Mashiach, a fin de que pudiéramos ser declarados justos, sadik, por la emuná en él. Pero ahora que ya ha venido esta emuná, ya no estamos bajo el tutor legal. Esto no significa que después de venir el Mesías, ya nosotros no necesitamos la Torá, el espejo, sino que habiendo venido a nosotros la gracia y la misericordia del Mesías derramada en nuestros corazones, nosotros entonces, como entramos en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, en el pacto renovado, tenemos con su espíritu la unción para que ese mandamiento que estaba en la piedra se meta en nosotros, dentro de nosotros, y tengamos el anhelo y la convicción de ir a obedecer sus mandamientos. O sea, que ya no es una obligación, que ya no es una amenaza, que ya no es... mucha gente, hermano, en el sistema religioso se convirtieron por miedo al infierno. Yo me acuerdo aquí en este pueblo, en este barrio, allá afuera, como a los 300 metros, una vez trajeron esos proyectores de cine y presentaron una película al infierno, donde de las antiguas escenas grotescas y todo, hermano. Yo tenía como 8, 9 años por ahí. Y cuando hicieron el llamado, medio mundo corrió a entregarse a Cristo. ¿Ya? Pero ¿a base de qué? A base de miedo. Y esa misma gente, poco tiempo después, terminaron en lo mismo de siempre. Amén. En el mismo pecado de siempre. ¿Por qué? Porque se sintieron obligados. Pero cuando usted se convierte al Señor de corazón, entonces esa Torah que antes estaba en tabla de piedra, ahora estará dentro de nuestro corazón. Como lo dice aquí Jeremías 31, versículos 31 al 36, que esto habla del nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Aquí están los días, viene, dice, aquí están los días vienen, dice Adonai, que cuando haré un nuevo pacto. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misrayim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Adonai.
porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones y yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Con quién es el nuevo pacto? Con Israel, con la casa de Judá y con la casa de Israel, con las 12 tribus de Israel. Aquí no está mencionando gentiles por ninguna parte. ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Que la ley, la Torá, antes estaba escrita en tablas de piedra y que ahora va a estar escrita dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que la cumplamos. Para que ahora no es que tengamos esa obligación, sino que tengamos el deseo. ¿Sí lo entiende? Ok, entonces, ¿cambió la ley? No, la ley no ha cambiado. Lo único que cambió fue el lugar donde estaba escrita. Antes estaba en tabla de piedra, ahora está dentro de nosotros. En eso consiste el nuevo pacto. Entonces, dice el verso 35, verso 34, ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero miembro de la congregación ni a su hermano. Conoce a Adonai, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice Adonai que bajé, quien da el sol como luz para el día, da el sol como luz para el día, la luna y las estrellas para luz de la noche, y hace el mar rugiente. Adonai, Yuhebajei Elohim, Sebaot es su nombre. Si estas leyes, ¿cuáles leyes? Las leyes del sol, la luna y las estrellas y el límite que le pone el mar, si estas leyes, si estas leyes abandonan mi presencia, dice Adonai, que entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Entonces, si usted se asoma a la ventana, ahorita es de noche y quizás vea alguna estrella o quizás vea la luna, pero es de noche, el manto oscuro está. En la mañana usted se va a levantar y va a asomar por la ventana y le va a despertar un rayo de sol. Esas leyes del sol, la luna y las estrellas está vigente. El mar existe, ahí está el mar, usted lo oye rugir. Ok, perfecto, esas leyes están. Significa que si esas leyes desaparecieran, desaparece Israel como nación, pero todavía están, entonces ese pacto es eterno. Versículo 36, si estas leyes abandonan mi presencia, dice Adonai Jehová, que entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación para siempre. Entonces vemos que la promesa del pacto renovado es con la casa de Israel, que es Efraín, y la casa de Judá. Entonces no hay pacto con los gentiles. Y la promesa consiste en que Elohim pondrá su Torah en sus corazones y andará en sus preceptos. Entonces, para nosotros ahora se nos es más fácil cumplir con la ley de Dios, ya no por obligación, ya no por amenazas, ya no por temor, sino por convicción, por amor. Amén. Porque el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, la ley de Dios, cumplir la ley de Dios es una demostración de que nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Ok. Todavía no llego al punto. Ok. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:31. Entonces, abolimos la Torá por medio de esta emuná de ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la Torá ha prometido. Entonces, la emuná o la fe y la ley, uno no anula al otro, sino que los dos son complementos. Los dos tienen que ir de la mano. Usted no puede decir que cree en Dios y no guardar la ley de Dios. Usted no puede guardar la ley de Dios si usted no cree en Dios. Amén. Entonces, las dos tienen que ir de la mano. Entonces, recordemos dos aspectos. Uno, guardar la ley sin reconocer a Yeshua como Mashiach y Salvador. Guardar la ley reconociendo
de que por medio de Yeshua, que es la simiente de Abraham, alcanzamos redención y acto seguido la bendición prometida a Abraham. El primer aspecto es una forma errada de educar y el segundo es la manera correcta de proceder. Entonces, aquellos que enseñan que guardar la ley sin reconocer a Yeshua como Mashiach y Salvador, que es el problema en donde muchos han caído, que vinieron del cristianismo, pasaron a raíces hebreas y luego pasaron a judaísmo y hoy rechazan al Mesías. Amén. Guardar la ley reconociendo de que por medio de Yeshua es que la simiente de Abraham alcanzamos redención, que es a través del Mesías que usted y yo pasamos a ser parte de la simiente de Abraham. Bien, entonces, Gálatas 4:4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo ley. Esto lo explicamos también la semana pasada, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La llegada de la promesa, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Yeshua se cumple la promesa que el Eterno le hizo a Abraham, en tu simiente. ¿Quién es esa simiente? La simiente de Abraham es Mashiach. Es marcada en el momento del nacimiento de Yeshua. Elohim, Padre, manda a su hijo a la tierra. Siendo Yeshua nacido de una mujer, es muy importante la frase y nacido bajo ley. Esto lo explicamos también la semana pasada. Vamos a volverlo a explicar. Esta frase nos quiere decir que la venida de Yeshua a la tierra fue cuando el pueblo de Israel estaba bajo el juicio emitido en la ley de Moisés, lo que dice Deuteronomio 28 y en otros pasajes, que aquel que quebranta la ley de Dios le cae bajo maldición de la ley. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua nació, dice, y nació bajo ley, era la nación de Israel como tal, que estaba bajo ley, que estaba bajo juicio. Entonces, de no haber estado Israel bajo la ley, es decir, bajo el veredicto que condenaba y enjuiciaba a la nación, no hubiera sido necesaria la venida del Mashiach. Ahora, pasemos a esta frase que aparece en Gálatas 4:5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, ahora hay algo que tenemos que entender también, hermano. La salvación no es individual. La salvación es un regalo que el Señor le otorga a Israel como nación. Entonces, a nosotros, yo sé que a nosotros nos enseñaron que la salvación es personal. No, la salvación es un regalo que Dios le otorga a Israel. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser parte de Israel. ¿Ok? Entonces, por eso es que la nación, habían justos en Israel en esa época, un sadik que eran sadik, personas que guardaban la ley, sí, pero aunque ellos eran justos individualmente, estaban bajo maldición, bajo la condenación de la nación entera, porque la nación había pecado. Por eso, cuando usted lee, por ejemplo, el libro del profeta Daniel, cuando Daniel ora en el capítulo 9, ¿cuál es la expresión que dice Daniel? Porque nosotros, la nación toda, hemos pecado. Entonces, la nación como tal se tiene que arrepentir. Como pueblo tenemos que arrepentirnos. Como pueblo, como parte del pueblo, tenemos que procurar. Por eso es que en el Salmo dice que debemos de procurar orar por Jerusalén y por la paz de Jerusalén y por la paz de la nación. ¿Por qué? Porque somos parte de ese pueblo. Entonces, Génesis 17:7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perfecto, para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Ese pacto que el Señor hace con Abraham, amén, ese pacto de que si su descendencia cumple con los mandamientos, amén, estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo.
Todas las bendiciones de Dios tienen una condición. No hay una bendición de gratis. Todas tienen una condición. Las bendiciones de Dios son condicionadas. Su amor es incondicional, sí. Él nos ama tal cual somos. Nos ama porque somos creación suya. Pero para nosotros poder alcanzar sus bendiciones, tenemos que cumplir los requisitos. ¿Okay? Génesis 17:9 dice, dijo de nuevo Elohim a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. Tú, ¿a quién está hablando? Abraham. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Otra versión dice de generación en generación. O sea, para siempre, eternamente y para siempre hay que guardar el pacto para hacernos acreedor de las promesas que el Eterno hizo a Abraham. En Génesis 17:9 observamos que lo acordado en el pacto estaba dirigido a Abraham y a su descendencia. Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti. La descendencia de Abraham incumplió con lo acordado en el pacto y acto seguido fue excluida de las promesas hechas por el Creador. ¿Existía alguna oportunidad para la descendencia de Abraham de regresar al pacto? Por supuesto que sí. La simiente que es el Mashiach es el único medio de poder conciliar a la descendencia de Abraham con el Todopoderoso, con Dios, según lo que se plantea en Gálatas 4:5. Después que el pueblo expiara sus pecados por medio de Yeshua, serían nuevamente adoptados como hijo. El apóstol Pablo quiso decir que a través de Yeshua tenían oportunidad de ser partícipes nuevamente de las promesas hechas a Abraham en el pacto. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Este versículo hay un detalle de suma importancia que debemos considerar. Veamos, observemos que el texto dice, y por cuanto sois hijos, después nos dice, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. El detalle aquí está en que existe un orden, una condición para poder alcanzar el espíritu del hijo en nuestros corazones. Como nos dice, y por cuanto sois hijos, marca el momento histórico en el que ya nos hemos arrepentido y hemos alcanzado el atributo de hijo. Después de haber alcanzado el atributo de hijo, entonces es que el espíritu del hijo opera en nuestras vidas clamando Abba Padre. O sea, que para poder alcanzar la condición de hijos, tenemos que hacerlo a través del hijo. ¿Ya? Una vez que usted y yo aceptamos a Yeshua, que es el hijo del Padre, entonces el espíritu del hijo opera en nosotros. Por eso es que clamamos Abba Padre, Padre mío o papito mío, que es una expresión como de ternura, de amor. ¿Ok? Sin eso no podríamos hacerlo. Entonces, existen varios textos que confirman que el Espíritu del Hijo hace morada en nuestros corazones una vez que nos hemos arrepentido y guardamos su palabra. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál palabra? Su Torah. Primera de Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos, la misbot, la Torah, permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos lleva a guardar la Torah. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Elohim por medio de Mashiach. Recordemos que el significado de esclavos utilizado por Pablo en Gálatas 4:3 era vivir bajo los rudimentos del mundo. Al mismo tiempo quedó demostrado que el atributo de hijo solo se alcanza en el momento en que nosotros nos arrepentimos y obedecemos la voluntad de Yuhei Bajei.
No creemos que la frase también heredero de Elohim por medio del Mashiach sea polémica. La única oportunidad de alcanzar la condición de hijo e inmediatamente después la herencia prometida por Elohim Padre es por medio de Yeshua. Miremos un texto de la epístola a los romanos que nos anuncia un mensaje muy parecido al de Gálatas 4, 6 y 7. Dice, Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Elohim. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Recapitulando este punto final, la razón por la cual el Mesías vino fue para que usted, que había estado por tanto tiempo bajo el tutor de la Torá, ahora tuviera la oportunidad de recibir la herencia que es tuya, porque la herencia se recibe cuando el hijo llega a la mayoría de edad. Entonces, dejando de lado los ejemplos bien directos, y para terminar este tema, Elohim buscó a un hombre llamado Abraham. Ese hombre llamado Abraham tuvo una promesa de parte del Eterno, de que si él creía en lo que Elohim le iba a prometer, él tendría entonces una gran descendencia de naciones. Y le dijo Elohim, todas las personas que en el futuro hagan lo mismo que tú estás haciendo, van a tener la bendición que yo te voy a dar a ti. Entonces Pablo dice, todas las personas que hemos venido a ser parte del pueblo de Elohim, tenemos que hacer de la misma forma que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Oír, creer y obedecer. Esa es la esencia de la palabra emuná. Esa es la esencia de la palabra fe. Oír, creer y obedecer. Eso significa hacerse un hebreo. Y como producto de haber hecho tal cosa, entonces Elohim nos da una investidura de su Espíritu Santo, porque el Espíritu se recibe por la fe, por el oír, por el creer y obedecer. Es decir, por la emuná, por la fe con obediencia. Entonces, cuando nosotros en el sistema nos enseñaron creer, crea, hermano, crea, pero no nos enseñaron lo otro. Amén. A esa receta le faltaron ingredientes. Cuando usted hace una receta y no le echa los ingredientes que está escrito en la receta, no le va a funcionar. Va a saber insípida la comida. ¿Ok? La receta tiene que ir completa. ¿Qué es fe? Fe es oír, creer y obedecer. Eso fue lo que hizo Abraham. Entonces, si usted y yo cumplimos con lo mismo que hizo Abraham, seguimos sus huellas, seguimos sus pasos, vamos a oír, a creer y a obedecer. Entonces, Pablo se molesta mucho con los Gálatas porque dice, ustedes quieren recibir el Espíritu Santo sin haber hecho lo que Abraham hizo. Y luego dicen que son hijos de Abraham. No pueden ser hijos de Abraham porque no están haciendo lo que Abraham hizo. Y ese era uno de los reclamos que Yeshua le decía a los judíos, a los religiosos de la época. No, porque nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí. Pero ahora pero no me creen, sino que me quieren matar. No están siguiendo los pasos, no son hijos de Abraham. No porque sean judíos o israelitas de nacimiento, ustedes son hijos. Porque si los hijos siguen al padre, si ustedes son hijos de Abraham, hagan lo que Abraham hizo. ¿Qué hizo Abraham? Oyó, creyó y obedeció.
Es lo mismo que Yeshua dice en Juan capítulo 8, versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Cuáles eran esas obras que Abraham oyó? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Vete a la tierra que te mostraré. Fue, oyó, creyó y obedeció. ¿Sabía para dónde iba? No sabía. Agarró sus cositas, agarró su mujer y se fue. Y a tierra de Canaán llegó. Y el Señor le siguió dando órdenes a Abraham. Sacrifícame a tu hijo. Fue y lo hizo. El Eterno tiene que mandar un ángel detenerlo, probando su fe, probando su emuná, su oír, creer y obedecer. Ok. Y luego Pablo dice, entiendan que la promesa que Elohim le dio a Abraham de una salvación se la dio antes de que le diera condiciones. Pero eso no significa que después de que vino la promesa no vinieran las condiciones. ¿Ok? Le hace la promesa. Te voy a dar tierra, descendencia y bendición. ¿La quieres? Sí. ¿Me crees? Sí. ¿Ok? Ahora hay unas condiciones que tienes que cumplir. Yo las cumplo. ¿Ok? Abraham accedió primero la promesa. Y luego dijo, yo me comprometo a mostrar que tengo fe al obedecer las condiciones que me has puesto. Y 430 años después, cuando Abraham ya había muerto y ahora se había, había necesidad de un intercesor entre el pueblo de Elohim, entonces Adonai les dio la Torá por escrito. Pero la Torá vino físicamente por escrito mucho tiempo después de haber dado la promesa. Y fue con el propósito de que el pueblo de Israel, o sea, los descendientes de Abraham, no se fueran a desviar del camino que Abraham no se desvió, sino que siguieran por el mismo camino. Si no se le dejaba por escrito las cosas que ellos nunca habían entendido, porque vivieron como esclavos, entonces ellos se hubieran desviado del estilo de vida que Adonai esperaba de los descendientes de Abraham. Y por lo tanto, jamás hubieran llegado a ser adultos espirituales y por ende nunca hubieran recibido la promesa. Entonces, el propósito de la Torá es que todo aquel que ya tiene una promesa tenga un estilo de vida que honre tal promesa, porque somos salvos por la fe y lo mostramos con las obras que se nos establecieron desde el principio, es decir, la Torá. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Obedeciendo la Torá. Pero después Pablo dice, todas aquellas personas que solamente miran la Torá y no entienden de que ellos son herederos de la promesa, van a ver en la Torá solamente puras imposiciones que los van a hacer sentir pecadores y entonces nunca van a comprender el propósito de la Torá. Porque el propósito de la Torá es llevarte a que vivas una vida de integridad para que madures y entonces recibas las promesas. Es por eso que llegado el tiempo, Yahweh envió a su hijo para que todas las promesas que no entendían que la Torá es un estilo de vida para aquel que ya es hijo, sino que miraban la Torá y solamente se sentían pecadores, ellos pudieran clamar a la fe de Yeshua, igual como Abraham lo hizo, y por fe recibir la adopción y ser parte del pueblo de Elohim. La Torá al principio te muestra tu condición de pecado. Sí. Nos muestra, recordemos la clase pasada, es un espejo donde nos muestra nuestra suciedad, ¿cierto? Nos muestra nuestra condición. Pero una vez que tú vienes al Mesías y eres purificado y eres santificado, entonces ahora esa Torá ya no te sirve de acusación,
Ahora el espejo ya no te miras al espejo para verte tu sociedad, sino para mantenerte íntegro, limpio, puro, ¿ok? Para arreglarte, para peinarte bonito, pues, cierto, siempre antes de salir de casa nos miramos al espejo, cierto, voy bien arreglado, sí, voy en buenas condiciones, sí, el espejo me lo dice, el espejo no me va a mentir, la Torá no te va a mentir. Entonces la Torá, ahora que nosotros estamos en Mashiach, ya no es para señalar tu pecado, es para que tengas un estilo de vida. Entonces vas a mantener tu estilo de vida en tu trabajo, en tu centro de estudio, en una reunión con compañeros, en una reunión de trabajo, en una reunión con tu jefe, te vas a mantener íntegro porque tienes un estilo de vida guiado por la Torah. ¿Sí me entiende? Amén. Entonces, es por eso que llegado el tiempo, yo que bajé, envió a su hijo para que todas las personas que no entendían que la Torah es un estilo de vida, para aquel que ya es hijo, ¿ve? La Torá es un estilo de vida para aquel que ya es hijo, sino que miraban la Torá y solamente se sentían pecadores. Ellos pudieran clamar a la fe de Yeshua, igual como Abraham lo hizo, y por fe recibir la adopción y ser parte del pueblo de Elohim. Usted guarda Shabbat, usted se siente hijo. Usted usa los sillot, usted se siente hijo. Usted hace sus oraciones, usted declara su Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, cada mañana y cada noche. Cuando usted hace el Modéaní en la mañana cuando se levanta, usted lo hace porque usted es hijo. Usted guarda Shabbat porque usted se siente hijo. Usted guarda Moedim porque usted se siente hijo. No es una imposición. Yo le digo a la persona, no quieres hacerlo, no lo hagas. Porque no ha todavía entendido, todavía le falta por entender. Eso no es imposición. No guardamos ley por imposición, guardamos ley por amor. Porque el que me ama, mi palabra guardará. El que ama al Padre guarda los mandamientos del Padre. Entonces, guardamos mandamientos para que la gente nos vea. No, no lo hacemos para que la gente nos vea. Lo hacemos porque somos hijos. Lo hacemos por amor. Lo hacemos porque queremos hacer las cosas correctamente. Porque ahora ya no es una carga para nosotros. Ahora es un estilo de vida. ¿Cierto? Mire, yo me despierto y ya como casi que en automático comienzo a declarar Modé Aniles Maneja. Ya casi ni me he terminado de despertar. Antes me despertaba y se me olvidaba. Y me iba al baño y me acordaba. Y me enjuagaba la boca, me regresaba a la habitación, me sentaba en la cama y decía mi Modéaní y decía mi Shema Israel. Ahora ya no, ahora ya, claro, estoy en un aprendizaje y adopté ese estilo de vida. Me pueden llamar judaizante, me pueden llamar legalista, me pueden llamar como quieran. Antes me enojaba que me lo dijeran. Ahora me da hasta cierto orgullo porque están viendo en mí algo diferente, porque ahora lo hago, es un estilo de vida, ¿cierto? Es un estilo de vida. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. La Torá no es una imposición, la Torá es un estilo de vida para los que son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, te vas a sentir orgulloso en guardar Torá. Me siento orgulloso en usar mi equipa. Me siento orgulloso en usar mi sillot. Me siento hijo, me siento parte del pueblo. Ok. Y entonces la Torá ya no sería una carga para ellos, sino un deleite. ¿Ves? La Torá se convierte en un deleite. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. No es una pesadez, es un deleite. Si usted está haciendo el Shabbat y para usted es una carga, mejor no lo haga, porque tiene que ser un deleite. Estamos deseando que llegue el Shabbat. Un día alguien me preguntó, hermano, ¿desde cuándo se tiene que comenzar a preparar uno para el Shabbat? Desde que termina el Shabbat. Ya estoy pensando en el próximo Shabbat. ¿Ok? Entonces, ya no
perdón, ya no fuera para ellos un tutor que les dice, tienes que hacer las cosas así, sino que ahora pudiera decir, maestro, enséñame cómo hacerlo. Por eso es que estamos aquí sentados un miércoles, escuchando la Torá. Queremos aprender. Es lo mismo que decía los apóstoles en Jacob y el grupo de apóstoles cuando escriben las cartas e instrucciones para los recién convertidos. Guárdense de lo aguado, guárdense de fornicación, guárdense de idolatría, guárdense de esos 4 puntos y venga a las enseñanzas en Shabbat, porque ahí se les va a enseñar la Torá, para que ustedes comiencen a adoptar un estilo de vida. Aquí yo no vengo a decirle a nadie, es que si usted no hace, ni te voy a mandar al infierno, ni te voy a condenar. No, te estoy enseñando y estamos enseñando y nuestra función es enseñar para que usted adopte un estilo de vida como hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntan muchos. Bueno, escuche Torah, estudie y adopte. Entonces, es más, los miércoles o los días de estudio, que tenemos estudio los miércoles, tenemos estudio los lunes en formación ministerial y tenemos estudio viernes y sábado, que es el estudio de la parashá. Ok, si usted no quiere estar, no esté. Porque eso tiene que nacer de usted. Tiene que anhelar ese día, tiene que anhelar estar en comunión, estar en reunión, estar estudiando. Ese es nuestro estilo de vida. Voy terminando, familia. Ese es el propósito de la Torá. Por eso, cuando vienes al Mesías, la Torá no se puede eliminar de tu vida. La Torá es tu instructivo de vida, es tu espejo donde diariamente te miras para darte cuenta cómo estás viendo, perdón, cómo te estás viendo a los ojos de Elohim. Pablo jamás está en contra de la Torá. Pablo no está diciendo nos está diciendo cómo funciona y para qué sirve la Torá. Pero dice, si tú la miras con una perspectiva equivocada, es decir, si la miras sin entender que fuiste llamado a ser heredero de Abraham, entonces vas a pensar que la Torá es mala. Pero si sientes que eres un heredero de Abraham, desde antes de que recibiera los mandamientos, vas a recibir los mandamientos con mucho gusto, porque vas a decir, esta es la forma en la cual Abraham mostró que él era el heredero de la promesa. Pues yo quiero ser lo mismo. Eso es lo que Pablo está diciendo en todo este pasaje. Ok, la Torá, mire, te lo voy a poner así. La Torá, que es un estilo de vida, es como los aficionados al fútbol. Yo creo que aquí hay varios aficionados al fútbol. Tienen su equipo, tienen un uniforme, tiene un color, ¿ok? Entonces, usted se siente, la persona cuando se pone ese uniforme, se siente orgulloso ante el público que lo vean que es de su equipo ganador. Entonces, cuando nosotros vivimos por la Torah, es como ponernos ese uniforme. Pertenezco a la familia de Dios, pertenezco a la familia de Abraham, pertenezco a la descendencia de Abraham, pertenezco a ese pueblo escogido, a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cierto? Entonces, ruego al Padre en el nombre de Yeshua para que puedas entender todo este seminario, sobre todo oro para que sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que solo se recibe después de humillarte a la fe en Yeshua y que Él te guíe con la verdad. Recuerda, la verdad es la Torá y recuerda, la verdad es la que nos hace libres. Amén. Gloria a su nombre, familia. Aquí concluimos este tema de la Torá es nuestro guía. Amén. Bien, familia. Aquí están datos de información. Amén. Recuerda, hermano, si usted quiere ser parte y ayudarnos con su ofrenda, puede hacerlo
a través de PayPal. Aquí tenemos información para los que están en Costa Rica. Este es mi número de teléfono, también Simple Móvil, es el mismo número de teléfono. Su ofrenda es importante para poder continuar avanzando en el ministerio. Así que, por favor, agréguese al canal si no lo ha hecho, comparta los videos, dele un like, deje un comentario, familia, y si esto le está haciendo de bendición a usted, de verdad, por favor, háganoslo saber y compártalo con los demás. Amén. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Ok, bien, bien. Su nombre, Gloria. ¿Ningún comentario? ¿Todo clarito? Ninguno por aquí. Sí, hermano. Gracias por todo. Ninguno por aquí. Muy tremendo Gracias, todo. hermanito. Gracias, hermanito. Gracias, igual. Bien, bien, amados. Entonces, Perdón, eh, pastor, sí, sí, todo bien. Excelente. gracias, Que el Eterno lo... gracias, hermanito Benjamín. Bien, entonces, familia, este, el próximo, nuestra próxima reunión será en Shabbat, el viernes 7 de la noche, hora de Costa Rica. Ahí lo vamos a compartir los horarios. La próxima semana estaremos iniciando un nuevo tema de Pablo y la ley. Déjenme ver cuál es el tema número 12. Ya le voy a decir. Tema número 12. Estaremos viendo este. Gloria a su nombre. Bien, amados. El tema número 2, Pablo contra los judaizantes. Eh, Eso es importante. Esto lo vamos a iniciar el próximo miércoles, si el Eterno lo tiene a bien. Amén. El material por escrito, hermano, si usted nos quiere ayudar con una ofrenda, pues le hacemos llegar también el material. Y los hermanos que ya colaboran mensualmente también se lo hacemos llegar. De hecho, ya el tema número 11 se los hice llegar. Así que gracias a todos. Oramos entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim benatan natnu etorato Baruch atah Adonai Dibreja Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre las naciones. Gracias por habernos entregado esta Torah. Padre, ayúdanos, Señor, a llevar una vida, un estilo de vida guiados por la Torah. No hay un estilo de vida sin Torah para los hijos de Dios. Gracias, Padre. Aquellos hermanos y amigos a través del YouTube y donde quiera que este mensaje se extienda y llegue a muchas vidas, que sean altamente bendecidos, que sus mentes y sus corazones sean transformados. Padre, enséñanos y ayúdanos a ir creciendo, a madurar para llegar a ser maduros espiritualmente y hacernos acreedores a todas y cada una de las promesas que tú hiciste a Abraham y a su descendencia. En el nombre de Yeshua, gracias, Padre. Amén y amén. Feliz noche para todos, familia. Que el Eterno me los bendiga. Un abrazo, los quiero mucho. Shalom, Feliz pastor. noche. Buenas noches. Shalom, Roy. Amén, amén. Shalom, Roy. Muy bueno el tema. Muchas gracias. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Shalom. Nos vemos el viernes y el Eterno lo permite.